Modificación territorial de Europa. Europa iniciaba el siglo XX intentando mantener las fronteras que se habían configurado en el Tratado de París de 1814 y el Congreso de Viena de ese mismo año, pretendiendo mantener un equilibrio de poder en el viejo continente. No obstante, ese equilibrio ya se había derrumbado. Las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848 habían visto nacer a Bélgica o Grecia y habían aupado a los nacionalismos, que debilitaron al Imperio Otomano y al Austrohúngaro, y dieron lugar a las unificaciones alemana e italiana. Así los cambios fronterizos en Europa tras la Primera Guerra Mundial parecían inevitables, y el mapa político de 1914 estaba destinado a cambiar. Seguido de esto, se podría considerar muy importante el juego de alianzas de la Primera Guerra Mundial, el cual llevó a enfrentar a las grandes potencias tradicionales agrupadas en la Triple Entente, también conocida como Entente Cardial, contra las potencias en declive y las nuevas potencias, agrupadas en la Triple Alianza. Sin embargo, Italia, al ver reconocidas sus pretensiones como nueva potencia por la Entente, cambió de bando, posicionándose finalmente al lado vencedor. Al comienzo del periodo en que se da la Primera Guerra Mundial hubo un acuerdo informal que reconocía 5 grandes potencias: el Imperio Austriaco, más tarde sería Austria-Hungría; el Imperio Británico; la Francia Imperial, más tarde la Tercera República Francesa; el Reino de Prusia, más tarde el Imperio Alemán; y el Imperio Ruso. A este grupo se añadió a finales del siglo XIX la recientemente unificada Italia, y a principios del siglo XX empezaron a ser respetadas como grandes potencias semejantes dos países no europeos, Japón y Estados Unidos de América. Algunos cambios fronterizos de Europa en 1914 fueron: Francia recuperó Alsacia y Lorena; Italia obtuvo el Tirol meridional; Polonia renació a costa del territorio austríaco, ruso y alemán; Rumania se anexionó parte importante del territorio húngaro; Serbia obtuvo una parte importante del territorio austrohúngaro, además de Montenegro, lo que dio lugar a Yugoslavia; Grecia tomó el sur de Bulgaria y algunas partes de Turquía, aunque tiempo después perdió estas últimas. Austria y Hungría se separaron; nació Checoslovaquia. Aparecieron una serie de breves repúblicas en el antiguo Imperio ruso, que después serían anexionadas por la URSS, con excepción de Finlandia. El Tratado de Versalles se basó en culpar a Alemania de la guerra. El documento quitó a Alemania el 13% de su territorio y una décima parte de su población. La región de Renania fue ocupada y se le quitaron todos sus poderes militares, además de que la nueva sociedad de las naciones se apropió de las colonias alemanas. Los puntos principales de este tratado consistieron en obligar a Alemania a aceptar total responsabilidad moral y material por la guerra, exigir la consignación de armamento y navíos militares alemanes a los aliados, reducir el ejército alemán a tan solo 100.000 soldados, además de prohibir a Alemania la fabricación de armamento de guerra. Todo esto conllevó a que este tratado no satisfaciera a nadie, ya que para los derrotados era una paz humillante y para los ganadores una paz incompleta. Las bases para otra guerra estaban establecidas, era evidente, y el Imperio Otomano y el Austrohúngaro fueron finalmente desmantelados, y el ruso entró en guerra civil. Nacieron muchas e inestables democracias en pequeños estados jóvenes y con importantes minorías turcas, rusas y alemanas. Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Otros dos eventos cambiarían de nuevo el mapa europeo. El primero, la Segunda Guerra Mundial, que modificó las fronteras alemanas, polacas y soviéticas. El segundo, el fin del bloque soviético con la caída del muro de Berlín, al que siguió la descomposición de la URSS, Yugoslovaquia y Checoslovaquia y la reunificación de Alemania. Entre los años 1990 y 1991 se produjo la descomposición de la Unión Soviética, algo que tuvo enormes implicaciones geopolíticas. La Unión Soviética sufrió un rápido proceso de descomposición y desapareció. Lo que hasta ese momento era la URSS mutó en 15 repúblicas, de las que solo una, Rusia, es considerada sucesora legal. La mayoría de ellas sigue hoy bajo la órbita de Moscú, y solo las repúblicas bálticas han acabado ingresando en la OTAN y la Unión Europea.
Aunque la URSS se planta en el contexto de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, no será hasta 1922, ya en plena Guerra Civil Rusa, cuando nazca la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al federarse los territorios soviéticos de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Transcaucasia, hoy conocida como Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que hasta ese momento habían funcionado de manera más o menos independiente. Sin embargo, esos primeros años de vida de la Unión Soviética fueron tremendamente complicados al estar marcados por la guerra, las crisis económicas, las hambrunas y el reordenamiento político y social que propugnaba el nuevo régimen. Su consolidación como potencia llegaría más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial. En 1939, la Unión Soviética no tenía la capacidad económica y militar que otras potencias europeas, como Alemania o Reino Unido. Pero apenas 6 años después, en 1945, la URSS se había convertido en un poder indiscutible a nivel continental y global. Para 1990 ya había repúblicas que habían salido de la URSS, como era el caso de las Bálticas. A pesar de que Gorbachev intenta una refundación del país, otros territorios votan la independencia. Así, durante todo el año 1991, el resto de repúblicas salen de la Unión Soviética como estados independientes. El 25 de diciembre de aquel año, el país deja formalmente de existir. Su testigo a efectos legales lo tomaría Rusia, el país que se consideraba estado sucesor por ser el más representativo del conjunto soviético, en términos históricos, políticos, económicos y demográficos. Fue el fallido intento de golpe de Estado contra Gorbachev, ocurrido entre el 10 y 21 de agosto de 1991, lo que aceleró el proceso de desintegración de la URSS. La reunificación de Alemania tras la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, en las conferencias de Yalta y Potsdam, estas potencias vencedoras acordaron dividir Alemania en 4 zonas de ocupación. Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos ocupan el oeste, el noroeste y porciones del sur, y la Unión Soviética ocupa el este. Las secciones ocupadas por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se convierten en Alemania Occidental, República Federal de Alemania, RFA, y para escudarse militarmente crean la Organización del Atlántico del Norte, la OTAN, y la región soviética en Alemania Oriental de la República Democrática Alemana, RDA. Berlín quedó en territorio soviético, y también es dividida en las zonas este y oeste, quedando como un enclave capitalista en el recién formado Estado socialista, lo cual generó las primeras inconformidades del gobierno de la RDA, iniciando paulatinamente la Guerra Fría y la división en 2 bloques, el occidental capitalista y el oriental comunista. El 13 de agosto de 1961, la RDA, con el acuerdo de Alemania Occidental, el jefe de las Fuerzas de Seguridad de Alemania Oriental, ordena a la policía y al ejército levantar una cerca de alambre de púas. En los siguientes días inicia la construcción de barricadas de concreto a lo largo de 45 kilómetros, dividían en 2 a Berlín y 115 kilómetros que rodeaban la parte oeste para separarse de la RFA. Se prohibió a los berlineses occidentales ingresar a Berlín Oriental, salvo con permiso especial. El 9 de noviembre de 1989, la población alemana, de manera pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derriba el muro de Berlín, que dividió por casi 3 décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría y la construcción de un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. Un año más tarde, el 3 de octubre del año 1990, se hizo efectiva la reunificación de Alemania, poniendo fin a un país dividido por la Guerra Fría. Se firmó el Tratado de Unificación que hizo que las 4 potencias, o sea, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, renunciaran a sus derechos, logrando la reunificación definitiva y la constitución nuevamente de una sola nación. La caída del muro de Berlín es uno de los principales sucesos del siglo XX y de los últimos tiempos. Marcó el fin de una era tanto en la historia alemana como en la historia europea y mundial. Este cambio tan radical, después de casi 3 décadas de división, impulsó decisivos cambios en el rumbo ideológico, político y económico, no solo de Alemania una vez reunificada, sino también de muchos países europeos, en la primera elección conjunta a finales de 1990. Este tema nos pareció bastante importante, ya que gracias a él pudimos darnos cuenta de varios detalles importantes como las extensas razones por las cuales existieron disputas territoriales y sobre todo sus abruptas consecuencias. Además consideramos de bastante importancia conocer la información, ya que así se pueden relacionar varios hechos en el tiempo dependiendo de dichas modificaciones. Las principales consecuencias que más nos llamaron la atención fueron las guerras, y aunque algunas provocaron una destrucción masiva como la Segunda Guerra Mundial, algunas guerras fueron más de provocación y de creación de mejores armamentos, como lo puede ser la paz armada, por ejemplo. Otra cosa a destacar y que fue bastante de nuestro interés es que justamente estas modificaciones territoriales fueron las causantes de varios tratados y comercios en busca de mejoramiento militar, tecnológico y de conocimiento. Esto justamente tiene antecedentes de la Segunda Guerra Mundial,
donde varias potencias no tenían las suficientes materias primas como para poder seguir su creación acelerada de los aspectos anteriormente mencionados, y por ello se empezaban a hacer las disputas territoriales, los tratados y los comercios en busca de dichos materiales. Lo que más nos gustó fue que no se queda corto en cuanto a las conexiones con los eventos históricos e incluso en los demás subtemas, ya que a raíz de esto es que se van generando todos los acuerdos y sucesos que hemos analizado, y no solo hablando de 1870 a 1920 o 1990, sino también hablando de incluso mucho antes y hasta nuestra actualidad, y cómo todos estos acontecimientos relacionados con la modificación territorial han moldeado la historia a como la conocemos actualmente. Y fue bastante bueno para nosotros ver detenidamente cómo todo esto tuvo tantas repercusiones en un continente con tantas potencias como lo es Europa. Se puede concluir que el saber cómo se ha ido modificando el territorio a lo largo del tiempo nos da una importante parte del contexto de la humanidad y de cómo ésta reacciona en la lucha con el poder territorial, debido a que esto no se queda solo en saber qué país o territorio es más grande, ya que esto se relaciona con las relaciones políticas o extranjeras que pueden llegar a tener o han tenido los países a lo largo de los años hasta nuestra actualidad, la cantidad de materias primas que pueden estar a disposición de cada región, los avances tecnológicos que se han llegado a tener y también a nivel comercial. Todos estos factores en conjunto son los que se deben tener en cuenta al momento de analizar las modificaciones territoriales y que son muy importantes de saber para poder entender el porqué de las acciones de cada país y hacer reflexión de cómo tan solo los conflictos por territorio son los que han desencadenado varios tratados, conflictos y muchas guerras, entre ellas la Segunda Guerra Mundial, la cual fue una de las más devastadoras en la historia de la humanidad. Gracias por su atención.